Son los carretes de bobina fija los que nos ocupa en esta guía. Uno de los carretes más extendidos dentro de la pesca. No solamente para la pesca de surfcasting, sino también en modalidades de agua continentales y también en modalidades de pesca a spinning, una modalidad hermana del surfcasting, pero distinta. Lo cierto es que los carretes de surfcasting, estos de bobina fija, son unos elementos fundamentales a la hora de la práctica. Por eso debemos de conocer muy bien cuáles son sus partes, sus funciones, sus puntos débiles y en qué nos tenemos que fijar para ello. Analizamos los carretes a fondo. Hablamos ahora de los 5 puntos fundamentales a la hora del uso de un carrete, bien sea para elegirlo para comprarlo, para elegirlo para trabajar con él. Tiene que tener 5 puntos clave. Vamos a hablar ahora de los puntos más importantes a tener en cuenta con respecto a los carretes. 1. Un buen embobinado. Un buen embobinado es fundamental a la hora de la salida de pelo. El buen embobinado te lo da una buena sincronicidad dentro de la maquinaria de los carretes. Normalmente los carretes de media gama y alta gama favorecen este embobinado de una forma normal. De esta manera nos evitaremos enredos y problemas a la hora de trabajar con sedales finos. Número 2. El freno adecuado. Ya hemos hablado un poquito con respecto al freno. Un freno adecuado para el surfcasting suele estar aproximadamente entre un aguante de 9 y 15 kilos. Pero hay otra función principal que no hemos comentado y es la sincronicidad a la hora del freno. Es decir, habrá carretes que necesitaremos muchas vueltas de manivela, del tapón de la manivela, para que nos dé el servicio que necesitamos. Es decir, cuando el pez exija sedal, que vaya saliendo. ¿Qué pasa? Pues que también tenemos carretes en el mercado que van a ofrecer la posibilidad de que con solo un toque o dos regular el freno de forma adecuada. Esto la verdad que es una ventaja a la hora de trabajar con piezas de gran porte. Número 3. La capacidad de línea. Es una de las partes fundamentales con respecto a las bobinas. El tema de las bobinas es bastante amplio, ahora lo tocaremos un poquito, pero normalmente una bobina va a venir completamente vacía y nos va a tocar rellenarla. Estas bobinas van a tener una capacidad. Esta capacidad está marcada con nomenclatura en la base inferior de la bobina y perfectamente visible. Normalmente nos dará estas pautas, estos números, bien en milímetros, que es el grosor de los hilos, y los metros que puede abarcar dentro de la bobina. Es decir, normalmente tendremos capacidades que van a oscilar entre los 400 metros de hilo que le podemos meter de un grosor determinado, pongámosles el 0,20, o, por ejemplo, los 200 metros del 0,40, ¿no? Esto sería más o menos una estandarización aproximada. Luego vamos a tener distintos tipos de bobinas, bobinas cónicas, bobinas rectas y bobinas que son un poquito más de competición. ¿Qué se diferencia unas de otras? Las bobinas rectas de gran capacidad van a albergar mayor cantidad de sedal, pudiendo llegar hasta los 500 o los 600 metros, y las bobinas rectas van a estar entre medio, entre los 300 y 400 metros de un hilo medio, aproximadamente de un 25, y las bobinas de competición y bobinas cónicas normalmente van a darnos una capacidad inferior, una capacidad de 250-200 metros del 0,20 a 0,18. Estas bobinas son las más utilizadas normalmente, estas bobinas cónicas, por la capacidad que tiene de salida de pelo y la forma que tiene mayor grueso en la base y un poquito menor en la parte alta de la bobina. De esta manera favorece
tanto la recogida como la salida de hilo. Hablamos ahora del ratio de los carretes. El ratio de los carretes pueden ser rápidos o pueden ser lentos. ¿Qué es el ratio del carrete? Es la cantidad de vueltas que da el arco del carrete por vuelta de manivela. Podemos encontrar para el surcasting oscilaciones que van a ir con ratios que se marcan de esta manera: 2.1, que sería una oscilación muy lenta, que no conviene tampoco mucho para el surcasting, o 5.1, que sería una cosa normal, o 6.1, ¿vale? Sería un embobinado rápido. Podemos llegar a encontrar hasta, sobre todo para otras modalidades de jigging, etcétera, hasta 8.1, ¿vale? Y 9.1 son unos ratios más rápidos. ¿Qué quiere decir? Que mientras que damos una vuelta de manivela, los carretes rápidos, en el caso de 9.1, el cuerpo, el arco, está girando 9 veces, ¿vale? Sobre la bobina. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Dependiendo de la forma de pescar que tengamos. Es lo que nos va a dar normalmente mayor resultado. Para el surcasting utilizaremos ratios entre el 4.1 y el 6.1 de forma general, una velocidad media alta. Otro de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta con respecto a los carretes es el peso. En una jornada de surcasting, el peso del carrete va a marcar bastante la diferencia. Al pasar bastantes horas en la orilla, trabajando con la caña, un peso mayor puede dificultarnos un poquito más, puede generar un poquito de agotamiento. Esto viene mucho al hilo de la capacidad que pueda tener el pescador para adquirir carretes de mejor material. Cada vez los carretes son menos pesados y bastante funcionales. El carrete normalmente va a estar compuesto, fabricado en materiales ligeros, desde el aluminio hasta carbono y otros componentes de polímeros, como puede ser plásticos, etcétera, etcétera, bien aligerados y bien reforzados, incluso cromados, ¿vale? De esta manera, pues los carretes, el peso del carrete es una función también que tenemos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de elegir un carrete o a la hora de trabajar con nuestro material en una zona determinada. También queremos nombrar el tamaño de los carretes. Normalmente el tamaño se expresa con un número seguido del modelo, es decir, un modelo tal y después el número 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, ¿vale? El tamaño del carrete irá aumentando conforme va aumentando la numeración, el apellido que va justo detrás de la marca, el modelo, ¿vale? Por ejemplo, marca tal, modelo cual y 1000, pues este sería un carrete pequeñito. Ahora, marca tal, modelo tal y 10.000, pues este sería un carrete el mayor de la gama normalmente, ¿vale? De esta manera puede ir subiendo el tamaño de los carretes. Si tenemos un 5000, pues ya sabemos que podemos tener modelos que están superiores y modelos que están inferiores con respecto al tamaño. Hablamos también de las bobinas con respecto a su fabricación. Las bobinas pueden ser fabricadas normalmente en tres tipos de materiales generales. El aluminio, son bobinas un poquito más pesadas pero más resistentes. Normalmente casi todos los carretes suelen traer, si no aluminio, aleaciones de aluminio. Y estas bobinas de teflón o parecidos materiales de fabricación de polímeros que nos va a dar un menor peso pero menor resistencia y un poquito más de problemas a la hora de trabajar con un carrete, ya que no nos va a dar las prestaciones de sincronicidad que pueden tener las bobinas metálicas. Antes de terminar, me gustaría comentar también que es importante entender que un buen carrete de pesca no va a hacer un gran pescador. ¿Esto qué quiere decir? Es muy normal a un pescador de iniciación, cuando va aprendiendo, adquirir un equipo de mayor calidad y de mayores prestaciones. Esto no significa que vaya a tener mejores resultados. Sí es verdad que puede tener mejor capacidad de recuperación y todas estas cosas, que esto también interesa,
pero por ejemplo a la hora de sacar distancia en el lance, el carrete va a tener una influencia mínima. Por mucho que embobine mejor o peor un carrete de gama media te va a dar prácticamente las mismas prestaciones que un carrete de gama alta con respecto al lance. Es la parte técnica de desarrollo del pescador, el entrenamiento que puede hacer con respecto a un lance técnico, lo que le puede dar mayor distancia. Y si acompaña el carrete, el equipo, mucho mejor. Pero es bueno comentar estas cosas porque cuando nos estamos iniciando muchas veces caemos en el error de intentar que el material pueda suplir nuestra falta de técnica o nuestra falta de entrenamiento. Dicho esto, espero que os haya gustado, que hayáis conocido un poquito más cuáles son las funciones principales del carrete. Es muy simple, buen embobinado, buena salida de hilo y buen freno y un buen mantenimiento del equipo para que esté todo el rodamiento funcionando perfectamente, los interiores y los exteriores. Así que, sin más, me despido, hasta el siguiente capítulo y si te ha gustado, no olvides compartir este vídeo y suscribirte al canal de la Escuela de Pesca Rincón de mi Pesca. Muchísimas gracias y nos vemos con las orillas.